en este caso, que dice: haz lo que digo, no lo que hago. Cualquier persona de estas, grandes ejecutivos, personas que chasqueando los dedos pueden mover 25.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, pueden decir que hay que invertir en medio ambiente, etcétera, 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 pero por otra parte también dirán que una hora suya vale pues lo que no está escrito. Entonces, un desplazamiento que pueden hacer en 3 horas, ¿por qué hacerlo en 6? ¿Por qué le otorgas tanta importancia o quieres subrayar el lema de esta edición del Foro Económico Mundial de Davos? Eso de cooperación en un mundo fragmentado. Sí, habitualmente las reuniones de Davos, habitualmente no, todas tienen un lema, pero habitualmente el lema indica mucho. O sea, yo creo que es siempre, quien piensa en el lema lo piensa muy bien. En el lema de esta edición se da por hecho que el mundo está fragmentado. Dirás, bueno, hombre, esto ya lo sabíamos, que hay naciones y áreas económicas, pero resulta que estamos entrando, según unos, en una nueva guerra fría, fundamentalmente económica, según otros, en una desglobalización. Precisamente un informe que hace horas ha publicado McKinsey habla de que se tiene que redefinir la globalización y no ir a un desacople, sino ir a una colaboración. Es decir, hay peligro de entrar en una, y Estados Unidos yo creo que está marcando la pauta, en entrar en un cerramiento, en un proteccionismo defensivo, porque evidentemente vienen curvas. Y entonces, en el lema de Davos eso ya está implícito, estamos, o el mundo está fraccionado, dividido, y vamos a ver si colaboramos, podemos cooperar en este escenario. Pero no queda otro remedio, ¿no? En principio, quiero decir. No, evidentemente no. O sea, en el siglo XVIII, en el XIX ya, cuidado, pero en el siglo XVIII sí que un país podía decir que es, que iba a su bola. Yo soy autosuficiente y tal, ¿no? En el siglo XIX ya no, y ahora ya es, imposible, ¿no? O sea, simplemente un dato simplemente. El 90% de las tierras raras que se están en el planeta hoy, mañana no sé, pero hoy se producen en China. Entonces, pues ya me dirás. Explica a los oyentes esto de las tierras raras, Santiago. Explica a los oyentes esto de las tierras raras, que alguna vez lo hemos comentado, pero está bien. Las tierras raras son una serie de elementos que están al final de la tabla periódica, el tantalio y el neobio y una serie de elementos que son absolutamente imprescindibles. Bueno, pues para una serie de cosas como son los móviles, las baterías de automóvil, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o sea, la tecnología ha avanzado, esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? O un círculo virtuoso en este caso. La tecnología ha avanzado porque se ha colaborado, y de esta colaboración se ha llegado a un mayor crecimiento que ha necesitado más tecnología, que ha sido posible por bla, bla, bla. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Claro, sí. Cortar este círculo significaría retroceder un siglo. Además, cuando con estas medidas que has comentado del proteccionismo USA, la Unión Europea responde con otras medidas del mismo estilo, es decir, protegiendo a los países europeos. Y yo, yendo a lo de Davos, se llama Foro Económico Mundial, porque desde luego la modestia no es la especialidad de esta reunión, ¿no? En este Foro Económico Mundial, mi pregunta es muy simple y es de partida, ¿no? ¿Hay que ir a Davos? ¿Hay éxitos de Davos previos que justifiquen la asistencia a este foro? Bueno, yo nunca he estado en Davos, pero he hablado con personas que sí han estado en Davos. O sea, en Davos en realidad hay 2 Davos. El Davos que sale en las fotos y en los vídeos, donde sale el vicepresidente chino ayer, en fin, en la sala general, en la Asamblea General de Davos. Este es un Davos, este es el Davos que sabemos. Pero luego, insisto, personas que han estado en Davos me han comentado que hay otro Davos, del que no hay fotos ni vídeos, que son cenas de 6-7 personas acordadas con el presidente de tal banco, o una reunión a 7 u 8 con 2 presidentes o 2 consejeros delegados de 2 megacompañías petrolíferas. Este es el otro Davos. Entonces,
el primer Davos, yo personalmente creo que se podría prescindir de él, porque, bueno, a ver, es carísimo, también genera PIB en Suiza, eso es verdad, pero bueno, es carísimo, tenemos los aviones estos de los que hemos hablado antes. El otro Davos, ese Davos del que no se habla, yo creo que sigue existiendo por un tema de seguridad, porque, a ver, si tú y yo queremos hablar y nos encerramos en una habitación la blindamos con plomo y seguro que nadie nos oye, ¿me explico? Ya. Un poco yo creo que es que por eso sigue existiendo Davos. Oye, una última referencia a Davos y relacionado con esto de la cooperación que subrayabas. Esa carta que han enviado, creo que son 200 multimillonarios, actores, empresarios, no sé qué, a los responsables de Davos pidiendo a los gobiernos, a los respectivos, pagar más impuestos. ¿Esto lo metemos también en el saco de la cooperación? Bueno, a ver, esto hay un tema recurrente. Ya hace años que hay una serie de personas, siempre no son las mismas. No. Warren Buffett fue uno de los que empezó en los 80 a finales de los 80 con esta historia. O sea, ricos que quieren pagar más impuestos. Sí. Claro. Hablamos sobre todo de personas físicas, no tanto de empresas. Hablamos sobre todo de personas físicas. Sí, yo he visto que hay un actor, por ejemplo, Mark Ruffalo, es uno de los que firma. Sí, o sea, es decir, por eso insisto que sobre todo hablamos de personas físicas. En esta lista veremos pocas compañías. Bueno, aquí hay un conjunto de cosas, ¿no? O sea, por un lado hay un tema de imagen, evidentemente transmite cierta confianza a una persona que dice que es inmensamente rico. Recordemos que Warren Buffett está, no sé si actualmente en la última lista de Forbes está el segundo o el primero, no recuerdo, más rico del mundo. Con lo cual esto evidentemente transmite una imagen. En segundo lugar, claro, es que pensad que alguien que tiene en el bolsillo 180.000 millones de dólares, o sea, que gaste lo que gaste, es imposible que, aunque viva un siglo, se pueda gastar todo ese dinero. Claro, es que te invita o te lleva a decir, no, es que yo quiero pagar un poco más. O sea, ¿me explico? Sí. Y luego, por otro lado, se está creando una cultura, y sobre todo en Estados Unidos, de que las oportunidades, la posibilidad de oportunidades está disminuyendo. Entonces, ser rico, es decir, Estados Unidos era un país que en el País de Negocios de esta semana hacen una entrevista a uno de los herederos de la empresa Mayer de carnes, y dice que Estados Unidos es un país que tolera bastante bien la desigualdad, porque siempre ha habido una capacidad de generar oportunidades muy importante, ¿no? Y la persona emprendedora que se esforzaba, etcétera, etcétera, pues podía escalar socialmente. Bien, esta sensación está desapareciendo en Estados Unidos, y esto es muy peligroso. Y muy peligroso sobre todo en una sociedad como la americana, ¿no? Entonces, el pagar impuestos a estos niveles, sobre todo, está adquiriendo una buena imagen. Bueno, Matías, ¿qué ibas a decir? No, yo te quería decir, Buffett, lo que mencionaba Santiago, es aquella famosa escena que le pregunta a su secretaria, oye, ¿cuántos impuestos pagas? Y resulta que la secretaria de Buffett pagaba más impuestos en porcentaje que el propio Buffett. Es ahora mismo, por cierto, el 5 del mundo, porque están por encima el Arnold del LVMH y Elon Musk, no lo olvidemos, el inevitable. Yo te quería preguntar una cosa. Al margen de esta cuestión de imagen, de que evidentemente ahora siendo muy millonario, pues das muy buena impresión diciendo que quieres pagar más impuestos, puede haber también un instinto de supervivencia, es decir, en la palabra esta horrorosa que todos pronunciamos, ¿es sostenible un mundo, un planeta con esta diferencia entre los ricos y pobres que existe actualmente? Bueno, hay un dato, perdona Santiago, antes de responder, hay un dato que queríamos comentar también esa tarde, que el 1% más rico de la población mundial, el 1% más rico, se embolsa 2/3 partes de la riqueza generada desde 2020. Que esto, si nos paramos un momento a pensar la brutalidad de la cifra, en fin, bueno, es que entronca directamente con esto que estás comentando. Bueno, Carlas, permíteme que este dato que tú has dado lo traduzca, o sea, o lo simplifique más. Por cada dólar que gana el 90% de la población,
el 10% más rico o el 1% más rico se embolsa 1.700 millones. Es que... ¿Vale? Sí, estos son datos de Oxfam de hace 2 días, en un informe que publicó hace 2 días. A ver, el gran problema... O sea, el planeta se enfrenta a dos situaciones, que de hecho es la misma, a un escenario con dos niveles, o llamadlo como queráis, ¿no? Por un lado, la desigualdad, a no ser que de forma voluntaria quiera reducirse, es decir, que haya un consenso mundial en la ONU o no sé dónde, que diga, vamos a reducir la desigualdad. Y, bueno, se tomen medidas de política económica para reducirla. Si no se hace, la desigualdad va a seguir aumentando. Y todos los estudios que al respecto se han hecho plantean que en un escenario en el 2050-2060 en el que la desigualdad es mucho mayor que la actual. En todos los países, España, Israel, Suecia, México, en todos, absolutamente en todos. Bien, ese es un escenario. El otro escenario es que, y digo desgraciadamente, aunque el señor Buffett y los 10 primeros de esa lista de los más ricos, o los 50 de esa lista de los más ricos, paguen el triple de impuestos que pagan ahora, la desigualdad no se va a reducir. Para nada. Se hizo un estudio, me parece que fue el Banco Mundial, pero no lo juraría, hará unos 10 años, en el cual era un estudio absurdo, absurdo me refiero porque las conclusiones eran de ciencia ficción, que si todo el dinero del mundo, toda la riqueza del mundo se metiera en un saco y a todos los habitantes se dividiera ese saco entre todos los habitantes del planeta y se repartiera equitativamente, lo que resultaría sería algo semejante a la clase media mexicana. Pero quizá ese es el nivel del mundo, Santiago. Es decir, quizá ese es el nivel del planeta, debería ser ese, cuando estamos hablando de reducir el consumo, reducir el nivel de vida que llevamos. Sí, pero es muy fuerte esto, O sea, es decir, esto lo que nos pone de manifiesto es que la desigualdad, o sea, la clase media mexicana, en fin, todos sabemos cuál es la renta media mexicana, es decir, y cómo vive la familia media mexicana. Entonces, si toda esa mega riqueza que hay en el planeta, no solamente en manos privadas, privadas me refiero de personas físicas, sino también de compañías, la contraparte de la miseria que hay, o sea, es que a la conclusión que se llega es que la Tierra, el planeta Tierra, es pobre. Es que, que el sistema necesita pobres, ¿no? Es que yo te agradezco, Santiago, que no quieras engañarte ni engañar, que es lo más importante. Pero fíjate que 2 veces has empleado el argumento. En los reactores privados, en los jets, hemos de considerar que a lo mejor el tiempo de estos grandes directores de empresa vale más que el nuestro. Y en el dinero hemos de considerar que quizá los Warren Buffett y compañía son mejores gestores del dinero que nosotros. Pero claro, eso es un sentimiento un poco de impotencia, de inferioridad, ¿no? De seres superiores y seres que no damos la talla. Bueno, a ver, por ejemplo, yo conocí el caso, este caso nadie me lo contó, lo conocí yo. Estamos hablando de la época del megaboom, la época del mundo va bien, año 2005-2006. Un chico de 35 años, las cifras, claro, han quedado antiguas, pero bueno, un chico de no sé si todos tenía 35 o 36 años, trabajaba en un departamento de inversión en Nueva York, salario anual $100.000, bonus de 400.000. Eso fue año 2005 o 2006, no recuerdo. Cuando se repartían los bonus, los Porsche desaparecían de los concesionarios. ¿Por qué se les pagaba esas cantidades tan alucinantes a estas personas? Bueno, pues porque evidentemente hacían ganar muchísimo dinero a otras personas. Hoy, por ejemplo, se ha publicado la noticia de lo que 2 jugadores de fútbol van a percibir en 2 clubes en los cuales van a jugar. Es una cantidad absolutamente alucinante. Unos son 200 millones al año y otros son 300 millones. Sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente se considera que estas personas van a generar
un negocio que justifica esta remuneración. Es decir, podemos considerarlo escandaloso o no, pero como estamos en un sistema capitalista que lo que valora son los beneficios y el rendimiento, esto es válido. Es un análisis muy frío, ¿eh? Es un análisis que empieza por los futbolistas. Si empezase por la clase media y pobre, que paga las plataformas para ver ese fútbol, que paga las entradas a un precio que se lleva la mitad de su jornal, pues lo veríamos de otra manera, Santiago. El asunto es, el mundo se arregla manteniendo a estos futbolistas hipermillonarios a costa de la pobreza de millones de seres humanos, ¿o es al contrario? Hacemos que esos pobres sean menos pobres y salgan de la pobreza, y esos hipermillonarios sean un poquito menos millonarios. Sí, pero el problema, Isaías, es que, bueno, evidentemente, yo creo que todo el mundo firmaría, bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente firmaría en que si se viera menos fútbol por las plataformas, se reduciría brutalmente la pobreza en su país. Yo creo, mucho menos me refiero a un 10 o un 15%, no me refiero a un porcentaje mayor. Yo creo que todo el mundo aceptaría. Lo que pasa es que, claro, es que eso no es así.